Bueno, buenas noches con todos. Realmente para mí es un placer poder compartir con ustedes un poco de la experiencia, mi experiencia como egresada de Biología de Cayetano Heredia. Y realmente es una universidad que me ha dado muchas cosas y estoy segura que les va a dar también a ustedes muchas de las cosas que a mí y a otros egresados nos ha proporcionado. Bueno, el título de la ponencia, como le he puesto, es nuestra historia, porque espero que algunos de ustedes opten por esta carrera en esta universidad y tal vez más adelante también estén compartiendo su historia como egresada de esta carrera. Bueno, como ya dijeron, mi nombre es Dionisia Gamboa Vilela, soy bióloga de profesión. Bueno, he hecho una maestría y un doctorado y justamente les voy a contar, así bastante resumido, cómo es que he llegado hasta este punto. Soy docente actualmente del Departamento de Ciencias Celulares y Moleculares de la Facultad de Ciencias y Filosofía y también miembro del Instituto de Medicina Tropical. Bien, yo cuando era niña, yo quería ser médico en realidad. Ese era mi sueño desde que tenía 4 o 5 años, pero con el tiempo cambié de decisión. Entonces les voy a contar cómo es que cambié. Bueno, cuando vine a Lima y la- em, empecé a tener contacto con la universidad a través de la Pre-Cayetano, como se sigue llamando hasta ahora. Decidí que la medicina no era realmente lo mío. A mí me gustaba más estar en el laboratorio porque tenía muchas preguntas, muchas dudas, y esas dudas las hacían, por ejemplo, los profesores que nos enseñaban los cursos de biología, química en la pre. Entonces les voy a contar cómo es que finalmente cambié esa decisión, ¿no? ¿Cómo llegué hasta aquí, hasta esta posición que tengo ahora? Bueno, en realidad yo siempre lo cuento como que fue una combinación de circunstancias, oportunidades y decisiones. Circunstancias porque cuando yo terminé el colegio, que era la década de los 90, Lima era la mejor opción. No había muchas universidades en las cuales yo podía acceder para postular a medicina, que en ese momento era mi elección. La oportunidad que tuve fue el apoyo de mi familia, además que tenían algunas actividades acá en Lima, entonces íbamos y veníamos entre Lima y Chiclayo, entonces podía realmente mudarme acá a Lima y estudiar una carrera en una universidad de acá. Y finalmente tomé la decisión, ¿no? Era un gran cambio de una ciudad pequeña como Chiclayo a Lima, que es una ciudad bastante grande. Y bueno, mi primera opción, dije, si voy a ir a Lima, tiene que ser la Universidad Cayetano Heredia, porque desde esa época era la mejor, y sigue siendo la mejor universidad del país. Y bueno, fue así como, bueno, tuve que enfrentarme a varios retos, ¿no? El primer reto era el gran cambio de una ciudad pequeña a una ciudad grande, postular, ingresar a Cayetano, fue difícil. Eh, Postulé primero a medicina, pero no ingresé y como les dije, ingresé a la pre-Cayetano porque sabía que por más que había sido la primera alumna de la clase en el colegio, realmente me faltaba más. Entonces ingresé a la pre-Cayetano y ahí fue donde los profesores que nos enseñaban estos cursos de química, biología, y hablaban de ecología, y hablaban de sus experiencias en el laboratorio, entonces me decidí finalmente por postular a ciencias, ¿no? Postulé a biología, ingresé, ¿no? Y ingresé en el tercer puesto, me acuerdo, pero venía otro reto, porque no solamente era ingresar, ¿no? En realidad hasta ahí había sido la parte más fácil. Luego venía el reto de mantenerme en la universidad y mantener el nivel que tenía todos mis compañeros, ¿no? Y de otras promociones también, porque siendo Cayetano la mejor universidad es muy exigente, porque justamente quiere formar y forma profesionales de calidad. Entonces, horas de estudio con mis compañeros y bueno, no fue fácil, pero con los profesores, con la ayuda de los profesores, los asistentes de enseñanza, realmente fue un reto que lo pude superar muy bien. Y luego venía a ingresar a un laboratorio porque mi interés era investigar, ¿no? Había escuchado a mis profesores en la pre de todas sus experiencias en los laboratorios y yo quería también hacer eso desde los primeros años de la carrera. Entonces toqué algunas puertas y una de ellas se abrió. Me acuerdo una profesora que hasta ahora, ahora somos colegas, la profesora Ana Colarosi, me abrió las puertas de su laboratorio y pude empezar, pude tener mi primera experiencia
viendo, ¿no? Qué proyectos hacían, los experimentos que hacían los alumnos de maestría en ese momento. Y luego llegó el momento en que me tocaba, ¿no? Realizar mi primer proyecto. Y mi primer proyecto era la tesis para obtener el título de biología. Entonces la hice bajo la asesoría de la profesora Colarosi. Y bueno, al terminar la carrera, después que terminé la tesis, la sustenté, tenía varias opciones, ¿no? Era buscar trabajo en alguna institución que haya investigación, porque eso era lo que a mí me gustaba, o hacer un posgrado. Y en ese momento, migrar seguía siendo la mejor opción. Entonces me empecé a preparar, ¿no? Los exámenes, el inglés sobre todo, que no, para postular un doctorado en el extranjero, eso era, digamos, tener un buen nivel de inglés. Pero en ese momento apareció otra oportunidad, ¿no? La escuela de posgrado de la Universidad Cayetano Heredia ofrecía medias becas para aquellos que postulaban a la maestría, y en este caso yo escogí la maestría en bioquímica. Postulé, me dieron esta media beca, lo que significaba que ¿no? Se recibía las clases en la maestría, pero a su vez tenía que yo ya ahora ayudar a los profesores como asistente de enseñanza. Entonces dividía mi tiempo en las clases de la maestría, apoyar como asistente de enseñanza y también haciendo mi proyecto de tesis, ¿no? Tesis para obtener el grado de maestro. Y bueno, fue un tiempo en el cual estaba casi 100% dedicada a la universidad, realmente era dedicación a tiempo completo. Y al terminar la maestría, después de 2 años y medio, incluyendo con la tesis también, nuevamente venía el tomar una decisión, ¿no? Ya no buscar un trabajo ahora con un grado de maestría, que me daba más ventaja que solamente con una licenciatura, pero la otra opción también era hacer el doctorado, ¿no? Varios de mis compañeros de promoción terminaron la carrera, postularon un doctorado, otros se fueron a trabajar, otros nos quedamos haciendo la maestría, y bueno, nuevamente vino aquí una oportunidad, por eso siempre yo respondo, mi historia se basa en una combinación de circunstancias, oportunidades y decisiones. Se apareció una nueva oportunidad, era hacer un doctorado, ¿no? Entonces, como yo estaba haciendo la maestría y ahora mi asesor ya no era solamente la profesora Ana Colarosa, sino también el doctor Jorge Arévalo, eh, había un proyecto entre el Instituto de Medicina Tropical von Humboldt de Cayetano y el Instituto de Medicina Tropical de Amberes, y te ofrecían estas becas que le llamaban becas para hacer doctorado tipo sándwich, ¿no? Es una beca en la cual pasa un tiempo acá en Lima y otro tiempo en Bélgica, y en mi caso en Holanda también, porque la universidad en la que me registré estaba allá. Entonces, bueno, justo en ese momento venía el coordinador de ese proyecto, tuve una entrevista, le pregunté, ¿no? Cuál era el área de investigación, en qué consistía el proyecto, y era básicamente en expresión genética, y era básicamente biología molecular, que era lo que a mí me gustaba, ¿no? Porque ustedes saben, biología tiene varias ramas como para dedicarse a ecología, en el área de salud, biología molecular, biología celular. En mi caso, a mí me gustaba la biología molecular, y me sigue gustando. Entonces aquí aparecían nuevos retos, ¿no? O sea, otros países, o costumbres, idioma. Ahora aquí, bueno, tenía que hablar 100% inglés, pero también en Bélgica hablan francés, ¿no? En el sur de Bélgica, y el neerlandés o Dutch en el norte de Bélgica. Y bueno, como les decía, yo me registré en la Universidad de Holanda porque la investigación la hacía en el Instituto de Amberes, y el grado de doctor la obtuve en la Universidad de Maastricht, Holanda, o Países Bajos, como se llama ahora. Y por supuesto, varias cosas, ¿no? Tiempo que pasaba fuera de Lima, pero con estas idas y venidas mantuve el contacto con la institución, en este caso con Cayetano Heredia, y bueno, fue realmente una buena etapa de mi vida. Finalmente terminé el doctorado y nuevamente venía otra decisión, ¿no? Quedarse o regresar, quedarse a hacer un postdoctorado en alguna universidad en Europa o en Estados Unidos, o regresar a Cayetano, ¿no? Porque finalmente mi objetivo era llegar a ser un investigador independiente con mi propio grupo de investigación para seguir haciendo lo que me gusta, investigar. Entonces, bueno, nuevamente hubo una combinación de actores en este caso, por un lado la Universidad Cayetano Heredia, por otro lado la cooperación belga y el Instituto de Medicina Tropical de Amberes, quienes me apoyaron en este retorno, ¿no? Entonces, bueno, hubo esta convocatoria, una beca de retorno, o postdoc, como se llama, eh,
financiada por la cooperación belga, que fue entre el 2008 y el 2011. Ellos, ¿no?, pagaron el estipendio, ¿no?, o sea, el estipendio mensual, los gastos operativos para implementar el laboratorio, y para hacer algunos pequeños experimentos para tener datos para aplicar a otros fondos y tener más proyectos, ¿no? Entonces, al inicio yo estaba en un laboratorio pequeño, ¿no? El laboratorio del doctor Jorge Arévalo, que es mi mentor también, pero posteriormente la universidad, la Facultad de Ciencias, me dio un espacio, un laboratorio dentro de los laboratorios de investigación y desarrollo, que tiene más de 80 laboratorios. Lo dieron vacío solamente con 2 mesas, pero gracias a este fondo pude implementarlo con equipos, materiales, reactivos, y luego también empecé ya a tener mi propio grupo, alumnos de pregrado y posgrado, y investigadores también que les interesaba el área de malaria y empezaron a, digamos, a trabajar conmigo, ¿no? Entonces, también gracias al compromiso institucional, en este caso de la Universidad Cayetana Heredia, y dentro de la Universidad Cayetana Heredia del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt y de la Facultad de Ciencias, pude tener, digamos, primero un contrato como docente y luego ya pude aplicar a una plaza para convertirme en docente de la Facultad de Ciencias, y decidí por el tema de malaria. Mi doctorado lo había hecho en Leishmania, una enfermedad también del Perú que produce lo que se llama la UTA, pero cuando regresé, mis mentores me dijeron, bueno, tienes que buscar tu propia línea de investigación, porque si quieres ser un investigador independiente, tienes que buscar tu propio nicho. Entonces, escogí malaria. Era un nuevo reto también, porque malaria se encuentra en la Amazonía peruana, ¿no? En Iquitos. Entonces, si bien tenía laboratorio en Lima, tenía que salir al campo, como llevamos nosotros a Iquitos, a trabajar con los investigadores, tanto de la Dirección Regional de Salud de Loreto, como de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Entonces, mi tiempo se divide entre Lima y el laboratorio en Iquitos, que también tenemos allá, y por supuesto las comunidades donde llevamos a cabo esta investigación multidisciplinaria. Entonces, en resumen, ¿no? He sacado el bachillerato en biología, el título de biólogo, tengo una maestría en bioquímica en Cayetano, luego hice el doctorado en el Instituto de Medicina Tropical de Amberes y en la Universidad de Maastricht. Luego, gracias a la cooperación belga, he realizado el postdoctorado, ¿no?, entre el Instituto de Medicina Tropical de Amberes y el Instituto von Humboldt de Lima, y actualmente, como mencionaron, soy profesora asociada en la Facultad de Ciencias del Departamento de Ciencias Celulares y Moleculares. Entonces, esto es gracioso, ¿no? Como en un slide se resume básicamente la carrera. Ahora vamos a pasar a lo que hago ahora como investigadora, ¿no? Supongo que ustedes habrán escuchado de la malaria, ¿no? Esta enfermedad que produce fiebre, dolor de cabeza, es una enfermedad realmente que ocurre básicamente en países tropicales, en nuestro caso en la Amazonía, entre la Amazonía de Perú, Colombia, Ecuador, Brasil, y es causada por un parásito de género Plasmodium y lo transmite un mosquito. Ahora vamos a ver, ¿no? Hay varias especies de Plasmodium. Lo que abunda en nuestro país es básicamente Plasmodium falciparum y vivax, que son los que realmente representan la mayor amenaza para la salud de las personas que viven en estas comunidades, ¿no? Entonces, esta enfermedad es una combinación del mosquito, el que pica y transmite el parásito, el humano, que es el que se enferma, porque los parásitos, que es el tercer actor, ingresa a los glóbulos rojos y produce, digamos, que los glóbulos rojos disminuyan, a causa de la anemia, pero también está el medio ambiente, ¿no? El clima, las actividades económicas, factores sociales y un montón de otras factores que influyen en que esta enfermedad todavía permanezca y sea difícil de eliminar. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo como laboratorio, como grupo de investigación? Lo que nosotros hacemos es buscar evidencia científica que pueda traducirse en intervenciones de salud pública para el control y eliminación de la malaria. Es decir, que el conocimiento que generamos en estas investigaciones la puedan usar los que toman las decisiones en el Ministerio de Salud o en la Dirección Regional de Salud de Loreto, para que puedan implementar o mejorar sus estrategias con el fin de eliminar completamente esta enfermedad de nuestro país. ¿Y cómo la generamos? Hacemos un abordaje integral, como han visto, está el mosquito, está la persona con todos los contextos sociales, aspectos sociodemográficos, está el parásito y está el medio ambiente, ¿no? Entonces tenemos que hacer la investigación adaptándola al contexto local, a lo que pasa en las diferentes comunidades en esta región de Loreto, que es donde se concentra el mayor número de casos, ¿no? Entonces, y tenemos que considerar también que la dinámica de esta enfermedad es diferente en cada comunidad.
¿Y cómo lo hacemos? También apoyar un equipo multidisciplinario comprometido, trabajadores de campo, asistentes de investigación, técnicos de laboratorio, estudiantes de pre y posgrado. Ahora los alumnos son los que tocan mi puerta, yo les abro para que sean parte del equipo, personal administrativo, por supuesto, y personal logístico y apoyo, ¿no? Entonces, esto es, bueno, por el tema de la pandemia, muchas de nuestras reuniones son virtuales, ahora estamos regresando a la presencialidad, pero también tenemos un grupo de investigadores que están en las comunidades, justamente yendo de casa por casa para colectar la información que necesitamos. La mayoría son biólogos, tenemos un médico que se encarga de la atención en salud, un tecnólogo, un químico farmacéutico, bueno, la contadora que es la que ve toda la parte administrativa, y todos los demás somos biólogos. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros cazamos la malaria, como decimos aquí, ¿no? Tenemos que buscar toda la malaria para entender qué es lo que está pasando con esta enfermedad y cómo podemos combatirla. Hacemos estas intervenciones mensuales en cada comunidad, vamos casa por casa, tomamos muestra a los pacientes y también colectamos algunos datos que son importantes para poder responder las preguntas que tenemos en estos proyectos, ¿no? A cada persona, por supuesto, antes de tomar cualquier muestra o cualquier dato, les hacemos firmar un consentimiento, se tiene que darnos su permiso para que puedan participar del estudio, les tomamos la muestra del dedo o de la vena en algunos casos, se registran los datos, ¿no? Como están comunidades alejadas, por teléfono, se toman las fotos y luego, si es que hay internet, ya se manda todo por internet. Hacemos el diagnóstico en el campo y si alguna persona es positiva a malaria, inmediatamente lo derivamos al puesto de salud más cercano para que le den el tratamiento. Y también, bueno, preparamos las muestras y las separamos para enviarlas a los laboratorios, tanto en Lima como en Iquitos, para hacer los experimentos. También tenemos al grupo de biólogos que se dedican a estudiar el mosquito, ¿no? Porque a ellos les interesa, así como nosotros queremos ver a las personas cómo se infectan, qué les produce esta enfermedad, la característica genética del parásito, etcétera. Este grupo de biólogos les interesa saber cómo se comporta el mosquito, si pica afuera, si pica adentro, la característica genética, si es el mismo mosquito desde el punto de vista genético o si varía dependiendo de las comunidades. Entonces, para eso lo colectan directamente, ¿no? Por el sebo humano, como se llama este método, que se acerca el mosquito a la piel y al momento se absorbe, o también por trampas, estas son unas trampas especiales que se elaboran, o estas mallas también, donde ahí quedan atrapados los mosquitos, y además también tenemos un insectario donde criamos a los mosquitos para también empezar a hacer los experimentos un poco más sofisticados, ¿no? Pero como investigadores, como biólogos, no solamente nos quedamos en hacer los experimentos en el laboratorio y en publicar los resultados, no. Nuestra principal tarea como investigadores es difundir los conocimientos que generamos a esas personas que tienen que tomar las decisiones, ¿no? El director de la Dirección Regional de Salud de Loreto, a los miembros del Instituto Nacional de Salud, a los investigadores locales como de la Universidad Nacional de Amazonía Peruana. Entonces les presentamos todo lo que encontramos de tal manera que ellos, por un lado, ¿no? Sepan qué es lo que estamos haciendo, también colaboran en algunos proyectos, y por otro lado, tomen esa evidencia para que puedan hacer o mejorar sus estrategias, ¿no? También difundimos los conocimientos a nivel internacional, en congresos, conferencias, todo lo hacen los investigadores y alumnos de pre y posgrado que son parte del grupo. También formamos redes de colaboración, que es lo que se busca actualmente, ¿no? O sea, la investigación ahora no es aislada, no es solamente yo hago con mi grupo y no me conecto con el resto, no, o sea, tenemos que colaborar y conectarnos con otros grupos de investigación que tal vez tienen otra experiencia, tienen otras facilidades, y trabajamos juntos, porque al final nuestro objetivo es eliminar la malaria, no es tener muchas publicaciones, ni ser, digamos, el principal actor de todo eso, sino nuestro objetivo es eliminar la malaria y por eso tenemos que trabajar todos juntos. También apoyamos en hacer cursos para fortalecer los recursos humanos locales, como los microscopistas de la Dirección Regional de Salud de Loreto, o alumnos investigadores de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y también en nuestra universidad, porque lo que aprendemos lo difundimos y también lo que ellos pueden tener o saber o no experimentar, ellos también lo comparten con nosotros y así todos vamos aprendiendo. En resumen, esta es nuestra historia, ¿no? Empezamos en el 2003, pasamos de un laboratorio pequeño a nuestro propio laboratorio en el LIT, fuimos creciendo, tenemos nuestras actividades en Iquitos, que es, digamos, donde se concentra principalmente la malaria. Y bueno, esta historia va a continuar todavía, ahora ya estamos en 2021, 2022, perdón, y bueno, esta historia va a continuar, y bueno, este es mi laboratorio particularmente, pero una ventaja que tenemos ahora es que no solamente soy yo, sino ahora somos más, ¿no?
Una de ellas es la doctora Catherine Torres, ella es egresada, es ella que es la que está aquí, egresada de Cayetano, y ahora tiene su propio laboratorio que se encarga básicamente de todo lo que es la inmunología de la malaria. Y también tenemos egresados que han salido de nuestro grupo y que ahora, por ejemplo, Andrea Cuentas está haciendo su doctorado, un postdoctorado en Yale. Tenemos a Claudia Carrera, que ahora está haciendo su doctorado en la Universidad de Singapur. Y ahora Estefano, que recientemente ha sido aceptado para hacer un doctorado en la Universidad de Johns Hopkins. Todos ellos egresados de Cayetano y orgullosamente, de nuestro grupo de investigación. Bueno, eso era básicamente lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Wow, doctora. Ya sabía un poquito lo que me había contado, pero he entrado en detalles de muchas más cositas que salen en estos momentos y me he quedado con una frase bien bonita de usted. Mi historia es un conjunto de circunstancias, oportunidades y decisiones. O sea, esta cosita que usted nos ha contado, disculpen el tema de la luz, es un conjunto de situaciones que uno tiene que saber aprovechar. Y lo que usted nos ha contado en su historia son estos, son circunstancias donde usted estuvo bien, a Dios gracias, en el momento adecuado, con las personas adecuadas, pero la decisión sigue siendo de usted. Ujú. Para ir, digamos, Exacto. exacto, eso es lo que usted ha hecho. Cuéntanos un poquito más sobre cómo tomaba esas decisiones de ir, quedarse, moverse. ¿Cómo hacía usted para tomar esa decisión? Bueno, en realidad las tomaba yo finalmente, pero también tenía la oportunidad de conversar con los mentores. Y una de las ventajas que tiene Cayetano es eso, ¿no? Así como yo he tenido buenos mentores, la profesora Ana Colarosa y el doctor Jorge Arévalo, ahora yo he aprendido de ellos y también soy una buena mentora y mis alumnos ahora me preguntan, ¿no? Esta universidad o la otra, hago mi maestría primero, hago de frente el doctorado. Entonces, uno desde su experiencia, y en mi caso, mis mentores desde su experiencia me aconsejaban y me decían cuál era la mejor opción, pero al final, claro, es tu decisión, ¿no? Entonces, ese era finalmente, tenía que poner en la balanza los pros y los contras para finalmente tomar la decisión. Imagino que no todas las decisiones son netamente racionales, también hay algo que a uno lo puede llegar a motivar. Por si acaso lo digo para que los chicos, cuando hacen ese pro y contras, no es una sumatoria de A más B, hay un tema muy emocional también de por medio, así que tenganlo en cuenta, pues de eso se trata. Bueno, pero Muy para no distraernos emocional mucho, y ¿no? el deseo y la pasión de hacer lo que les gusta, eso también. Tengan en cuenta eso. Bueno, para no distraerlo mucho, voy a atender unas preguntitas que he tratado de agarrar, porque son unas cuantitas, pero creo que resumo bien. Un chico me está diciendo, el- pensé que todo era laboratorio. ¿No? Entiendo que quizás, claro, pensó que todo era laboratorio. Claro, yo también he tenido ese comentario de una persona con la que yo atendí directamente, dijeron, no, yo estudié medicina porque yo quería estar en el laboratorio. Y dije, pero eso no significa que no, no voy a salirme por si acaso. Usted, No, no, usted ha no, dicho, ¿no? o sea, la biología tiene, pues, si te dedicas a la ecología, por ejemplo, es básicamente en el campo, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, que me dedico al área de la salud y específicamente en este tema de la malaria, hay cosas que hacemos en el laboratorio, como la caracterización genética de los parásitos, secuenciamiento, cultivos, pero hay cosas que hay que verlas en el campo, ¿no? Ir al campo, tomar las muestras, hablar con las personas, tomar los datos, porque todo es una combinación de variables, de factores que hay que analizarlos en su conjunto, ¿no? Entonces hay biólogos que se dedican también a ver los mosquitos, como por ejemplo les he mencionado, la bióloga doctora Katy Torres, la doctora Katy Torres, perdón, que se dedica a ver todo lo que es respuesta inmune, por ejemplo. Entonces hay una combinación de varias cosas y no solamente laboratorio. Y por eso, por ejemplo, para mí ese también fue un gran cambio. Antes, en mi doctorado era full laboratorio y ahora como investigadora es una mezcla de laboratorio y campo y todo en su conjunto. Ahí veo una manita levantada, la señorita Natalie Ana Curasi. ¿Tienes alguna preguntita? ¿Quieres comentarnos algo, por favor? ¿Me puedes escribir, me puedes escribir al chat para Activa yo tu compartir la micrófono. pregunta? A Ah, ver, ok. señorita, remove to panelist. A ver, Ah, ¿puedo buenas intentar? noches. ¿Te Sí. escuchamos? Sí, ¿qué diferencia hay entre un posgrado y un doctorado? O sea, ¿cuál de los dos se tiene que hacer primero? Porque yo No, estoy ok. estudiando y según al terminar la carrera tienes que hacer un posgrado y un doctorado. Y entonces son títulos que
pero es para la misma finalidad. A ver, cuando uno hace la biología, uno hace primero el bachillerato, ¿no? Y luego sacas el título, licenciado, sobre todo si uno quiere trabajar en el Ministerio de Salud, por ejemplo, te piden el título y te piden el SERUM, por ejemplo, que es un servicio rural, ¿no? Pero después, si uno quiere realmente dedicarse a la investigación y ahondar un poco más en el conocimiento, entonces vienen los posgrados. Los posgrados es la maestría primero, que en promedio son 2 años, de investigación, porque hay maestrías profesionalizantes que es un solo año, y luego de la maestría, si uno quiere seguir avanzando y profundizando en investigación, viene el doctorado. Esos son los posgrados. Luego, lo que yo mencioné en la presentación es que una vez que terminé el doctorado y tenía dos opciones, ¿no? O quedarme fuera o regresar, y ya viene el postdoc. O sea, postdoc es como una transición entre que terminas el doctorado, que ya, ¿no? Ya tienes tu cartón de doctor o doctora, y el siguiente paso que es ser un investigador independiente. Entonces, es como tu primer trabajo como investigador independiente, ¿no? Entonces, en mi caso, mi primer trabajo como investigador independiente fue ser el postdoc del Instituto de Medicina Tropical de Amberes, acá en Perú. O sea, mi tarea era coordinar un proyecto que involucraba ambas instituciones, tenía que supervisar alumnos de doctorado, tenía que hacer los reportes, tenía que escribir artículos. Eso fue mi primer trabajo como investigador independiente, y luego de ese postdoc, que duró 3 años, según lo vieron, de 2008 al 2011, ya postulé para una vacante en una universidad, en este caso Cayetano Heredia, y ya me convertí en profesor auxiliar, luego pasé a profesor asociado, y ahora me toca pasar a profesor principal, ¿no? Eso es como uno va avanzando en la carrera, en este caso la carrera académica dentro de la universidad. Pero posgrado es maestría y doctorado, y ahí acaba. O sea, no hay estudios de postdoc, por si acaso, y eso también a veces confunde mucho. Un postdoc ya es un investigador independiente, es la transición entre que terminas el doctorado y consigues tu independencia o tu primer trabajo como docente o investigador en alguna institución. Excelente. Natalie, espero que te haya gustado la información, te haya servido y gracias a todos ustedes por participar, preguntar. Qué bueno, Natalie, de verdad. Para eso está la doctora el día de hoy compartiendo con nosotros su experiencia, tanto académica como personal. De eso se trata el día de hoy, de temas de testimoniales. Pero entiendo que también deben consultas un poquito académicas, porque otra preguntita por ahí es, ¿por qué, creo que yo un poquito tarde, ¿por qué cambió de medicina a biología? Está preguntando, pero Ok, cuando yo postulé la primera vez, yo recién venía de Chiclayo, ¿no? Como dije, en teoría era la mejor alumna de mi colegio, y no ingresé a la primera porque era un poco difícil, ¿no? Entonces, la recomendación de un amigo de mi familia fue, colocan en la pre-Cayetano y ahí se va preparando, ¿no? Porque realmente el nivel es alto. Entonces, estando en la pre-Cayetano, teníamos que llevar cursos, ¿no? Química, física, matemática, biología, anatomía, etcétera. Entonces, lo que más me llamó la atención eran los cursos de química, biología, y los profesores que hacían esos cursos hablaban también de su experiencia en los laboratorios, y todos ellos eran estudiantes de biología. Bueno, la mayoría. Había estudiantes de medicina, pero también había estudiantes de biología o ¿no? Personas que estaban haciendo una maestría ya. Entonces, cuando hablaban en los cursos, a mí me llamó mucho más la atención. Entonces, ahí en ese momento dije, no, realmente medicina no es lo mío. Yo quiero estar, digamos, en el laboratorio investigando y encontrando soluciones, porque un médico puede curar la malaria, ¿no? Sabe los síntomas, da el tratamiento. Pero en mi caso estoy buscando cuáles son las causas del problema y cómo puedo resolverlo desde el laboratorio, desde el campo, y con esas herramientas ayudar a los médicos para que mejoren en los esquemas de tratamiento, mejoren la atención. Entonces sigo teniendo un rol en el área de salud, pero desde la investigación, que es lo que más me gusta. excelente. Hay una preguntita más. En este tonito me da un poquito de pena la pregunta, pero es cierto. Están muy, imagino que es a partir de la pandemia. Son una población de riesgo, pues de una manera. O sea, los biólogos que han estado ya en investigaciones, imagino que también han sufrido. Pues, imagino que debe ser una mamá. Están, los biólogos en estas situaciones se exponen demasiado. Más o menos entiendo la pregunta. Sí, o sea, en el laboratorio, por ejemplo, y eso es una parte de las prácticas de la universidad, todos los alumnos que están en contacto con muestras biológicas tienen que recibir todas las vacunas, ¿no? Entonces, esa es una manera. Además de las vacunas, está también los equipos de protección personal, guantes, mascarilla, lentes, usamos cabinas de seguridad. Entonces,
hay un sistema de bioseguridad implementado en los diferentes laboratorios. Tenemos un comité de bioseguridad que hace las regulaciones. Y cuando vamos al campo es lo mismo, ustedes han visto en las fotos, ¿no? Cuando empezó la pandemia, nosotros hemos tenido que darle a todos nuestros profesionales todos los implementos, ¿no? Ustedes han visto, es más difícil por el calor, pero han tenido que usar mascarilla, el protector, doble guante, ¿no? Entonces, todas estas medidas de bioseguridad se tienen a la mano y simplemente hay que cumplirlas. Y hasta ahora, por ejemplo, nosotros no hemos tenido ningún problema en el laboratorio con infecciones que ocurran por manipular patógenos. Entiendo, sí. Y por si acaso, la doctora me confirmará, tengo entendido que entre las áreas que no pararon de trabajar en la universidad, que no podían dejar de funcionar, eran los laboratorios. Los laboratorios Claro, estaban sí, perennes. justamente un grupo de investigadores se pasó desde las áreas que estaba investigando a COVID, ¿no? Para ayudar a investigar y buscar estas herramientas de diagnóstico. Entonces, fueron los primeros que tuvieron que abrir sus laboratorios para seguir trabajando. En nuestro caso, en Iquitos, no hacíamos malaria porque teníamos estas restricciones, lo único que hicimos fue mantener nuestro insectario, mantener las mínimas de actividades, pero más bien ayudamos a las comunidades en hacer charlas, en apoyar con almacenar las muestras, por ejemplo, en ayudarles con el diagnóstico, en algunos casos con materiales reactivos, pero sí, o sea, no pudimos parar en estas circunstancias porque justamente teníamos y seguimos teniendo el rol de ayudar a entender este problema para resolverlo, ¿no? Y una forma de resolverlo es, por ejemplo, la vacuna. Como todos nos abocamos, o bueno, la mayoría se abocó a la investigación del COVID, hemos tenido una vacuna en un tiempo récord. En malaria, por ejemplo, recién el año pasado, después de 25, 30 años de investigación, recién se ha tenido la primera vacuna en malaria, por ejemplo. Ha sido el proceso más lento. Ahora con el COVID y las nuevas tecnologías que han creado, tal vez tengamos más vacunas para malaria en los próximos años, ¿no? Interesante, interesante esta acotación, señores, por si acaso, es cierto. La ciencia, la investigación, el trabajo que se realiza aquí, en toda parte del mundo, y aparte, como lo ha comentado la autora, ha ayudado a esta situación que todo mejore. 2 años para una vacuna es un récord, como bien menciona, y eso es cierto. Eso no es poco. Eso es a partir de la investigación, del trabajo constante, y lo que bien menciona la doctora, salir de tu lugar para empezar a hacer cosas. Ejemplo de lo que nos comenta. Pero además, nos comenta la doctora que dentro del grupo de científicos que nos acompaña, que estuvo en los proyectos con ella, habían más de uno que no era biólogo, ¿cierto? Sí, exacto. Para eso, en todo caso, hoy día también nos acompaña otra súper profesional que nos va a comentar un poquito de cómo es que la interrelación de otras carreras suma a un proyecto. En este momento le doy pase a la bachiller en ciencias, Billy Vargas. Billy, ¿estás por ahí? Sí, hola Martín, muy buenas noches, doctora Dionisia y a todos los presentes en la sala. Es un honor para mí acompañarlos esta tarde. Excelente. Voy a darles una pequeña reseña de Billy. Ella es, como le mencionaba, bachiller en convención en nutrición. Es diplomada en desafíos nutricionales con miras al bicentenario, voluntaria activa de NutriEdúcate, Perú, y actual coordinadora local del proyecto Desarrollo Integral de Adolescentes que se lleva a cabo en Huancavelica, desde donde entiendo estás ahorita, ¿no? Sí, desde Huancavelica. Excelente. Por favor, Billy, cuéntanos un poquito de tu trabajo, qué estás haciendo, cuéntanos tu historia. Muchas gracias. Entonces voy a compartir unas diapositivas para que podamos hacer secuencia de esta historia, de esta mi experiencia, de este mi testimonio como egresada de la carrera de nutrición de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. ¿Me confirman, por favor, si se puede observar? ¿Sí? Podemos ver muy bien tu presentación, Billy, por favor. Ya, genial. Entonces lo voy a poner en modo pantalla completa. ¿Ya se puede observar? Podemos ver ahora sí, en pantalla completa. Listo. Ya, excelente, muchísimas gracias. Creo que para empezar dando a conocer mi testimonio, nos podemos preguntar
¿por qué elegir la carrera de nutrición? ¿Por qué estudiar nutrición? ¿Por qué yo estudié nutrición? Primero, porque el nutricionista tiene la misión de fomentar la salud y el bienestar de las personas mediante el acompañamiento y guía en la formación de estilos de vida saludables. Estos estilos de vida saludables abarcan varios aspectos, entre ellos y el más primordial es la alimentación, pero no es alimentación en la que comemos porque nos da hambre, sino la alimentación adecuada, esa que implica responsabilidad con cada uno de nosotros y la que también tiene que ver que sea adecuada en términos de cantidad y calidad. Y esos términos tienen que guiarse según las etapas de la vida, porque no es lo mismo que la forma en que se alimenta un bebé, un niño pequeño, que un anciano. Sus requerimientos nutricionales, calóricos, son diferentes. O no va a ser lo mismo que un preescolar, un adolescente y un adulto. Incluso los requerimientos también van a variar de acuerdo al sexo, si eres mujer o varón. Y también una alimentación adecuada va a respetar la cultura. Si nosotros vemos el mapa de nuestro país, Perú, tan diverso, podemos darnos cuenta de que sus costumbres alimentarias también son diferentes, y esto de acuerdo a los productos que se encuentran en cada zona. Por ejemplo, si nos vamos a la selva, podemos ver que su principal fuente de carbohidratos es la yuca, el plátano, entre otros. Y si nos venimos aquí, donde me encuentro en Huancavelica, donde ya está haciendo un poquito de frío, nuestra principal fuente de carbohidratos son, por ejemplo, la papa, el chuño, el maíz, el habas. Entonces tenemos diferentes fuentes de carbohidrato. La costa también, por ejemplo, el camote, ¿no? Entonces se tiene que tener en cuenta y respetar estas costumbres alimentarias. Incluso, por ejemplo, ahora más que nunca está dando de qué hablar, por ejemplo, el vegetarianismo, si la persona come o no carne. Entonces el nutricionista también tiene la labor de brindarle alternativas a esa persona para que pueda tener los nutrientes necesarios y su cuerpo, la maquinaria principal del hombre, funcione adecuadamente. Y también esta alimentación adecuada tiene que tener en cuenta la condición física. ¿Ustedes creen que Usain Bolt, el hombre más veloz del mundo, con 11 títulos mundiales como velocista y 8 olímpicos, se alimenta igual que nosotros, que nos esforzamos mucho por caminar 30 minutos al día? Entonces nos damos cuenta que no. Sus requerimientos, nuestros requerimientos son variados y también de acuerdo a su condición. Por ejemplo, una persona que está convaleciente en el hospital también va a tener otros requerimientos nutricionales. Entonces, los estilos de vida saludable van a comprender la alimentación adecuada, pero también la actividad física, ¿no? Que hay diferentes formas de realizarla, y también el sueño. Entonces, comprender todos estos aspectos tan básicos que muchas veces no nos da importancia o no le tomamos la importancia adecuada, me han motivado a que pueda elegir esta carrera, comprender el funcionamiento de mi organismo y cómo darle los nutrientes responsablemente para que pueda funcionar y pueda estar sano y pueda desenvolverse en el día a día, pueda cumplir sus objetivos también. Entonces, esas son las razones por las que elegí estudiar nutrición y, claro, en Cayetano. Ahora, estudiar en Cayetano me ha permitido tener experiencias emocionantes, muy valiosas en mi formación profesional y como ser humano, así que les invito a que me puedan acompañar en este recorrido. Una de mis primeras experiencias fue cuando todavía era estudiante, en el 2018, ya mi penúltimo año. Realicé una pasantía nacional, casi digo internacional, nacional, que fue en San Marcos, Cajamarca.
El título de este proyecto era Mensajes de voz y texto para mejorar la experiencia de embarazo de las mujeres de comunidades rurales andinas del Perú, que constituía la tesis de maestría de Matías Finat. Este proyecto se realizó de manera conjunta de la Facultad de Salud Pública y Administración con la SWISTI-PH de Suiza. El proyecto lo que hacía era, como su título lo menciona, es utilizar la tecnología, una tecnología bastante común que todos tenemos, que es el teléfono, para hacer llegar mensajes importantes a este grupo etario, que eran las mujeres gestantes. Por ejemplo, mensajes como un recordatorio de las fechas de sus controles, de embarazo, mensajes sobre alimentación adecuada en la gestación y también que tengan en cuenta los signos de alarma en el embarazo para que puedan acudir prontamente a un puesto de salud. Muchas de estas mujeres no tenían acceso a conocimientos por la misma distancia hacia sus centros de salud. Entonces, qué gran idea que utilicemos una vez más los teléfonos para hacer llegar donde quiera que estén estos mensajes tan importantes que podría contribuir a que ellas tengan una mejor experiencia de embarazo. Entonces, en todo este contexto, lo que yo hacía era realizar el acompañamiento para las encuestas finales que se hicieron del proyecto. Y aquí pues me pueden observar en la fotografía de la izquierda, en mi primera salida de campo con el señor Vicente. Fue algo que le tomé foto porque al ser mi primera salida de campo estaba muy emocionada de hacer este recorrido y a los 300 metros de recorrido se malogró la moto. Entonces ahí nos encuentran al señor Vicente, el que manejaba la moto y realizaba las encuestas, y a mí esperando por ayuda. Entonces más o menos a los 30 minutos llegó la ayuda y pudimos continuar nuestro recorrido y hacer las encuestas del día. Pudimos recorrer diferentes distritos mediante una moto lineal, también haciendo frente a las condiciones climáticas, lluvia, mucho calor, conociendo más sobre todo nuestra realidad peruana interna, ¿no? Porque a veces centralizamos mucho a Lima o tenemos el sueño también de hacer una pasantía internacional, pero me parece que tener este tipo de experiencias nos fortalece como peruanos y también nos da ideas de qué nuevos proyectos hacer para afrontar las problemáticas que está viviendo nuestro país, ¿no? En la foto de la derecha pueden observar a mi compañero Junior, a la administradora del proyecto y a mí saliendo de la recolección de datos de las historias clínicas, que era otra de nuestras tareas también. Entonces ha sido una experiencia muy gratificante como futura nutricionista en ese entonces, el 2018, y nada, vamos a ver cuál es la siguiente experiencia. Otra de mis experiencias fue mis prácticas preprofesionales, que las realicé el último año de la carrera, es decir, el 10º ciclo. Esta experiencia la hice en BHG Corp, una empresa, gracias a un convenio que tiene la Universidad Cayetano con esta empresa y muchas otras también. Realicé específicamente esta experiencia en Guagua Food, su línea de productos ricos en hierro. Me desenvolví en el área de innovación y desarrollo y acá también fue una experiencia muy gratificante porque trabajé con un politólogo, un nutricionista chef, un nutricionista especialista en programas sociales y la jefa del área que era también una comunicadora. Fue un equipo multidisciplinario. Guagua Food saca al mercado los productos ricos en hierro por una problemática de salud pública que hasta ahora la tenemos, que es la anemia. La anemia que tiene diferentes causas y también
es como, o se da como consecuencia de diferentes enfermedades, entre ellas, por ejemplo, la malaria, que hace un rato hemos escuchado la ponencia de la doctora Dionisia, ¿no? Entonces, lo que nosotros los nutricionistas decimos es, bueno, si alguien tiene anemia, lo que recomendamos es que aumente su consumo de alimentos ricos en hierro. Pero nos chocamos también con una problemática de que muchas personas no tienen a su disposición o no encuentran fácilmente la sangrecita, que es el producto que más hierro tiene, que es de origen animal. Y si lo encuentran, puede que tenga rastros fecales, por ejemplo, ¿no? Entonces, encontramos un producto que no puede ser inocuo. Entonces, ¿qué hace esta línea de productos Wowo Food? Es generar la sangrecita, que es el nombre de su producto, sancocha la sangrecita, lo embolsa bajo estándares de calidad y lo distribuye a nivel nacional. Entonces, ¿qué hace? Es generar disponibilidad. Pero no solo se trata de generar disponibilidad, sino también de, una vez que la persona tiene el producto, ¿qué hace? ¿Cómo lo usa? Entonces, ahí pueden observar la foto que estoy apuntando al lado derecho inferior de su pantalla, a mis compañeros y yo realizando experimentos, haciendo diferentes formas de consumir la sangrecita. Hemos hecho trufas de sangrecita que les juro que si prueban no se dan cuenta que es sangrecita. Trufas de sangrecita envueltas en coco rallado y pecanas, hemos hecho mazamorra de sangrecita, torta de sangrecita, diferentes alimentos que podrían ser más consumibles quizás de alguna forma. Entonces aquí abordamos generar disponibilidad y utilización. Esta experiencia me ha permitido ver al sector público, al sector privado, perdón, como un aliado, porque normalmente las empresas privadas se les ve como algo satánico, ¿no? Ellos son los malos que generan productos altos en sodio, en grasas, en azúcares, pero me di cuenta de que también generan productos de acuerdo a las nuevas necesidades y también a las nuevas circunstancias. En este momento la anemia constituye un problema de salud pública. Entonces, al generarse este producto, podemos satisfacer una necesidad y abordar una problemática. Entonces, ¿por qué no insertar a un nutricionista en el sector privado para que pueda dar su opinión y se pueda generar productos más saludables y que también sigan satisfaciendo esas nuevas necesidades? Entonces, fue una experiencia muy buena porque me ha permitido sacar reflexiones, nuevas ideas y bueno, vamos a la siguiente experiencia. Otra de las experiencias, aún como estudiante de la Cayetano, fue realizar un voluntariado universitario. Este voluntariado se titulaba Te quiero sin anemia. Te quiero sin anemia también era un equipo multidisciplinario porque participaban, por ejemplo, estudiantes de psicología, odontología, medicina, nutrición, veterinaria, y en un trabajo conjunto lo que realizábamos es capacitaciones sobre cada uno en su área diferentes temas. ¿A quiénes? A los agentes comunitarios. Estos agentes comunitarios, mediante nuestras capacitaciones, podrían replicar la información a sus comunidades, pero una información mucho más adecuada, una información con conocimiento de causa, y también ellos, al tener este conocimiento más adecuado, lo que podían hacer es brindar una mejor información a las personas. Entonces, por ejemplo, específicamente los alumnos de nutrición o las estudiantes en este caso, eran puras chicas, capacitábamos en el tema de alimentación saludable y también hacíamos sesiones demostrativas, ¿no? Cómo hacer un plato saludable, también alimentación según las etapas de vida, la contextura, si es un niño menor de 2 años, cómo debe alimentarse, hacer papillas, alimentos picados y después ya alimentos de la olla familiar.
y si es una persona adulta mayor, entonces cómo debía ser su plato, la mitad del plato de verduras, la cuarta parte de carbohidratos, la otra parte de proteínas. Entonces también lo hacíamos de forma vivencial. Entonces fue una experiencia muy grata que se realizó gracias también a la DURBIS, la Dirección Universitaria de Vinculación, ¿no?, Social. Y en este voluntariado Te Quiero Sin Anemia abordábamos los objetivos de desarrollo sostenible mediante un equipo multidisciplinario. Muy bien, ahora vamos a ver otra de mis experiencias. La Universidad Cayetano también te brinda cursos complementarios, cursos que son muy importantes porque ayudan a la formación integral de las personas, ¿no?, de nosotros los estudiantes. Es decir que aparte de abordar los conocimientos, de estudiar los diferentes temas propios a nuestras carreras, también tenemos la necesidad de generar sensibilidad mediante el arte, el deporte y otros aspectos, ¿no?, el teatro. Y en mi caso lo que yo elegí es el taller de música, que se llamaba Rondalla Femenina, y posteriormente formé parte del elenco de la rondalla, ¿no? Entonces por aquí tenía el cabello largo, me acuerdo. Estoy con la guitarra, con el gran equipo, y ha sido una experiencia también muy valiosa porque ahora cuando hago los trabajos de campo, por ejemplo, claro, el año pasado me tocó ir a Coria, entonces yo fui con mi ukelele. Entonces estás en el trabajo, pero también te puedes acompañar de la música y te sientes muy bien. Entonces puedes desenvolverte bien, y este aspecto de la vida es también muy importante a desarrollar. Entonces es algo que también la Universidad Cayetano nos brinda y nos da esa opción, ¿no?, de los cursos complementarios, pero en realidad son obligatorios, así que sí o sí tienen que elegir uno de estos cursos, ya sea deporte, arte, música y más. Bien, otra de mis experiencias, ya al haber concluido mis estudios, es que formé parte del laboratorio de macro y micronutrientes de LID, de la UPCH, y esta es una de las ventajas que también nos brinda la universidad, es decir, el acceso a laboratorios de investigación científica. Este laboratorio de macro y micronutrientes está liderado por la doctora Ana Colarossi. También aquí trabajamos con el magíster Johnny Ambulay y Billy, yo, que estoy en calidad de tesista. Y aquí lo que hacemos es el análisis de fuentes proteicas de origen vegetal. En esta experiencia lo que me he podido dar cuenta es que necesitamos seguir fortaleciendo y empoderando a la nutrición mediante la investigación científica, ¿no? Y tenemos grandes profesionales investigadores como la doctora Dionisia, la doctora Ana Colarossi, diferentes profesionales de diferentes áreas en los cuales nos podemos apoyar, constituyen para nosotros un ejemplo a seguir, ¿no?, y como una meta también a lograr y quizás algún día superarlos, pero nos ayudan un montón para cumplir también nuestros sueños. Entonces aquí me ven también en el laboratorio, ¿no? Y actualmente, ¿qué hago? Me desempeño en el cargo de coordinadora local en Huancavelica del proyecto de formación flexible para el desarrollo integral de adolescentes. Es mi actual trabajo y básicamente en este diplomado lo que se quiere es mejorar, ¿no?, justamente la atención a los adolescentes, a los y las adolescentes. Aquí se encuentran diferentes profesionales de diferentes áreas, por ejemplo está salud,
tenemos nutricionistas, enfermeros, médicos, psicólogos participando de este diplomado, pero a la vez también se tiene, por ejemplo, agentes policiales, tenemos también a la fiscalía, jueces participando de este diplomado, tenemos también al sector educación, profesores, directores y muchos otros sectores que mediante este curso lo que se busca es brindarles herramientas para que puedan trabajar en conjunto y afrontar diferentes problemáticas que aquejan a este grupo objetivo que son los adolescentes. Entonces, estoy de verdad muy contenta de formar parte de este bonito equipo. Aquí podemos observar a la derecha una foto en la que estamos con UNICEF en coordinación con el gobierno regional de Huancavelica para difundir este diplomado que constituyeron 80 becas, ¿no? 80 becas para estos profesionales. Y entonces estuvimos haciendo diferentes coordinaciones. Estoy por aquí, no se me ve muy bien. Entonces, también es una experiencia muy gratificante. A la par con el trabajo, llevo haciendo también otro voluntariado que desde la universidad, como he realizado voluntariados, hasta ahora creo que es una chispita que se me ha quedado para seguir fomentando, invitando también a otras personas, otros profesionales que tengan un poco de tiempo a realizar trabajo voluntario, porque se aprende un montón, puedes poner en práctica muchas de nuestras habilidades. Entonces, ahora también estoy participando como voluntaria activa de Nutrieducate Perú. Fui co-líder del proyecto Nutrieducando a las Ollas, que tras la pandemia hubo la necesidad de crearlas, ¿no? Sobre todo en la capital. Entonces, aquí había una necesidad de conocimientos respecto a la utilización de los diversos productos alimentarios que ellos tenían, la manipulación de alimentos, cómo hacer, cómo almacenarlos, cómo guardarlos, el lavado de manos, ¿es correcto, no es correcto? Entonces, todas esas necesidades de conocimientos mediante Nutrieducate Perú hemos buscado fortalecer, capacitar y bueno, fue una experiencia virtual hasta ahora muy, muy chévere, la verdad. Y muy bien, la formación académica y humana que hoy en día puedo decir que tengo, se da gracias a la formación que me ha dado la universidad y en parte o en gran medida se debe a los bloques integradores, que son una metodología activa en la que los estudiantes critican, reflexionan y toman decisiones para la solución de problemas en contextos lo más reales posibles. Desde noveno ciclo y a la carrera hace ver el panorama completo de las áreas de especialización. Y en Cayetano se tiene nutrición clínica, nutrición pública, seguridad alimentaria y nutrición deportiva. Entonces, como han podido observar en mi experiencia, por ejemplo, yo me estoy desenvolviendo un poco más en nutrición pública y seguridad alimentaria, ¿no? Si no, podría haberles mostrado fotos en un consultorio así, pero mis áreas de interés son, por ejemplo, la nutrición pública y seguridad alimentaria, que seguro muchos de ustedes no se imaginaban que podía existir. Entonces, agradezco mucho este espacio y me despido con un breve mensajito de Antonio Machado. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Muchas gracias.